Amantísimo Dios, Padre nuestro, en esta hora, amado Dios, gracias por el día que nos ha permitido vivir, Señor. Amén. Gracias por Amén. todas las oportunidades que nos ha brindado. Gracias por su compañía, por su protección, por sus santos ángeles y por el tiempo de gracia que usted nos da. En Amén. este momento, Señor, que vamos a abrir su palabra, pedimos la unción de su Santo Espíritu. Pedimos Amén. que usted nos dirija, nos guíe, que nos ayude a ser entendidos, a ser diligentes y que como hijos suyos sepamos dónde estamos y hacia dónde vamos. Pido su Amén. bendición en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Usted me dice, hermanito, cuándo quiere que le mueva, ¿eh? Ok, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, hermano. Es un gusto saludarles a ustedes. Y vamos a hablar un poquito, como dice ahí el título, ¿verdad? Engaño a través de las edades. Para ello quiero empezar con una, digamos, con una promesa, con algo que nos sostenga nuestra vida, con un alivio. Por ejemplo, en Job, el pasaje, no lo tenemos ahí, pero se lo voy a leer. Job, estoy leyendo Job 13:15. Y esa partecita dice, aunque él me matare, en él esperaré. Amén. Repito, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Y por qué Job habló estas palabras? Porque Job entendía que Dios era el que le estaba haciendo todo el daño. Así es que él, a pesar de todo lo que él pasaba, él aún esperaba en él porque conocía a Dios. En nuestra vida espiritual también vamos a pasar situaciones duras y difíciles. Y a veces no entendemos el por qué, los motivos, las razones, porque la situación puede venir por nuestra propia familia, por nuestros compañeros de trabajo, de toda clase y todo índole, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que tener esa esperanza como Job, Ah, que hermanito, ¿cuál es la cita de nuevo? Perdón. es Job 13:15, la primera Gracias, parte. gracias. Así es que cualquier cosa que pasemos en la vida, recordemos que Dios está pendiente de nosotros. Él tiene el control y permite que pasemos situaciones difíciles en la vida, pero es con un objetivo de amoldar nuestro carácter porque es lo que vamos a llevar al cielo. Amén. Bien, bajo este enfoque, ahora sí empezamos y hay otro pasaje que no le di a nuestra hermana, que está en Proverbios 23:23 y dice así. Compra la verdad y no la vendas. Eh, 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 Cuando nosotros compramos algo, es un cambio, ¿verdad? Vamos a llamarle un trueque. Usted da algo a cambio de algo. Usted quiere comprar una ropa, pues da el dinero a cambio del artículo. Y en la vida también a veces hacemos eso en diferentes formas. Por ejemplo, Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas rojas. Vemos a través de todas las escrituras cosas que pasaron así. Por ejemplo, también podemos ver bien a través de Salomón, a través de Sansón, que Dios les dio grandes privilegios, pero ellos lo trocaron. Lo trocaron en el sentido de que ellos eligieron lo de ellos antes que lo que Dios les había dado. Y esos cambios le trajeron la ruina. Al hombre más sabio del mundo, ¿verdad? Trocó su sabiduría por aquello que Dios le había prohibido. Igual al hombre más fuerte del mundo, él trocó la fuerza que el Espíritu Santo le daba por, vamos a decirlo, complacencias en la vida. Y por ello son engaños que tenemos en la vida. Y por eso es importante ver dónde estamos nosotros. Vamos a ver a través de la historia cómo el enemigo ha trabajado y pues nosotros no estamos exentos de eso, porque la Sagrada Escritura también habla de para nuestros tiempos
que Babilonia, que significa confusión, ha dado a beber su vino a todas las naciones y podríamos estar incluidos. Y a veces decimos, bueno, nosotros tenemos la verdad, pero por ejemplo, las 5 vírgenes, o más bien las 10 vírgenes, eh, eran vírgenes porque tenían la doctrina pura, mas sin embargo tenían un error. Y ese error les costó el entrar, el entrar a las bodas. Por eso vamos a detallar algunas cositas y pensando en los engaños desde un principio, ya que todo el mal, ¿en dónde empezó? Pregunto. En el cielo. Eso, pero en el cielo. Fíjese, donde todo era perfección, donde todo era lo inimaginable que tenemos aquí, ¿verdad? Y ahí empezó el mal. No vamos a profundizar mucho, solo vamos a tocar, vamos a decirlo, como dice el dicho, vamos a tocar los cielos con las manos, hay un dicho parecido así, ¿verdad? Este, en relación a eso, el engaño empezó en el cielo y le dice que Satanás o Lucifer engañó a una tercera parte de los ángeles y vamos a decirlo, los hizo o Dios los mandó fuera del universo. Esa cantidad no sabemos qué cantidad es una tercera parte, ¿verdad? Sabemos que es un 33%, digo, un cálculo aproximado, pero eso puede ser billones, digo, millones, billones, trillones, no sabemos qué cantidad sea, pero a tal punto que el cielo quedó medio vacío. Y eso fue una de las cuestiones que Satanás le hizo a Dios. Y le dijo, ¿y ahora qué vas a hacer con ese espacio vacío? Por eso ese espacio vacío, como dijo el Señor, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Ya están. Amén. Así es que son esas moradas, ¿verdad? Bueno, sigamos con en la línea de pensamiento, los engaños. Satanás engañó a los ángeles y posteriormente se le avisó a Adán y Eva. Vamos a ver la cita, ahí está, quien me la quiere leer. Yo lo leo. ¿Mm? Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Jehová, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de corneriana, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice y jaspe, de zafiro y carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros, los primores de tus tamboriles y flautas estaban preparados para ti en el día de tu creación. Ezequiel 28, 12 al 13. Correctamente, muchas Amén. gracias, hermano. Bien, vamos a ver si tomamos el siguiente pasaje también. Yo lo leo, hermano. Gracias, por favor. Dice, tú querubín protector, salido del alado de en medio, yo te puse, tú estuviste en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y sigue, para alguien más si lo quiere leer la siguiente parte. Ajá. A causa de la multitud de tus trataciones fuiste lleno de violencia y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de en medio de las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti.
multiplicaron tu maldad, profanaste tus santuarios. Yo saqué fuego de en medio de ti y te consumirá y te pondré ceniza sobre la tierra delante de todos los que te miran. Ezequiel 28, 16 al 18. Amén. Y todos estos pasajes vienen relacionados con, vamos a decirlo, con el gran engañador, que por cierto era el ángel más poderoso que ha existido, bueno, que existió en el cielo. Después fue reemplazado, ¿verdad? La siguiente lectura. Hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 3 y 4. Amén. ¿Eh? Gracias. Aquí estamos confirmando la historia que pasó, ¿verdad? Después de que pasó esto en el cielo, Adán y Eva fueron avisados. Los ángeles les hablaron a ellos y les dijeron, mire, está pasando esto y van a venir con ustedes. Lo más probable es que vienen con ustedes, por así decirlo, humanamente hablando. Y ellos estaban esperando pues un gran ángel. Pero el gran engaño que no esperaba Adán y Eva, que viniese un ángel poderoso como una serpiente. O sea, les cambió el cuadro. Nunca pensaron, ¿verdad?, en una cosa así inimaginable, porque los animales no hablaban. La serpiente, hoy en día tenemos el concepto, no sé, de pavor, de horror, pero en ese tiempo las serpientes tenían cualidades maravillosas, podían volar. Y se dice que cuando ellos volaban, su color de la serpiente era como de oro bruñido, con el sol se veía así, una hermosura volando en los cielos. Y que tenía una característica muy especial, era uno de los animales que comía frutas, así como el hombre. Entonces, todo se acopló exactamente digamos, a las ideas del enemigo y vino y se posó exactamente en ese árbol. Ese árbol era el único lugar donde Adán y Eva podían ser probados. ¿Por qué? Porque era el lugar prohibido. Así es que sabemos la historia, ¿verdad? Cómo pasó de nuestra madre Eva, que empezó la conversación. Ahora quisiera hacerles una pregunta. ¿Por qué nuestra madre Eva comió del fruto? ¿Tenía mucha hambre o cuál fue el motivo? El apetito y la curiosidad. ¿Alguien más? Gracias, hermano Roberto. La codicia Ujú. lo saboreó en su mente, lo estaba codiciando. Pues sí, porque Sí, miraba que la serpiente se la comía muy rica, me imagino. sí. Pero aparte, a ver, vamos a ver Sí, una cosa. hermano, porque también pues ya, o sea, son pasos que se dieron, fue un proceso, ¿no? El primero pues separarse de su compañero, ahí ya estamos mal. Pero sí, una de las, como lo menciona la Biblia, pues es de que cuando se le dijo serás igual que Dios, ahí es donde ella pues le interesa, ¿no? A subir de esa, de nivel, de esa esfera de existencia y pues eso también le llamó la atención. Gracias, hermano Roberto. Interactuó con la serpiente, comenzó a platicar, sabiendo que la serpiente que estaba allí no era la que ellos estaban acostumbrados a ver, porque pues no hablaban. Mm, exacto. Voy a pedir el pasaje, hermana. Sí, Ajá. el que sigue, El que sigue, por favor. sí. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, y hubo guerra en el cielo.
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está. O sea, una de las características de él, engañador. El siguiente pasaje, Si te puedes regresar, Ingrid, es que no lo apunté, lo iba a apuntar. Ahí está. Disculpa. Apocalipsis 12 del 7 al 9. Ok, gracias. Gracias. A ver, Adriana, ya que estás ahí, lee el que sigue. Génesis 3 del 1 al 2. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. siguiente Amén. pasaje. Siguiente pasaje es Génesis 3 del 3 al 5, Iracema. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, pero que no, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Amén. Otro pasaje, el siguiente. Marisela. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Génesis 3 6 al 7. Correcto. Amén. Amén. Esto corrobora lo que han dicho ustedes también. Vamos al siguiente pasaje. Siguiente pasaje, Ramón. Génesis 3 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondiéndose Adán y su mujer de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Amén. Correcto. Siguiente pasaje. Mariana García. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Génesis 3 8 al 10. Correcto. Entonces, ¿qué respondió Eva con respecto a la serpiente? Él engañó. Que lo engañó. Eso es. O sea, el hilo es engaño, ¿verdad? A través de Ah, las edades. Ujú. Sí. ¿Querían comentar algo? No, solo sí, Correcto. Correcto. Entonces, vemos prácticamente el engaño que hubo y la situación. Bueno, no es precisamente que tenían hambre, pero había codicia de sabiduría porque el enemigo le había dicho, serás como Dios. Ujú. La insinuación que había era la siguiente. O, ¿sabes por qué? Digamos, una conversación entre el enemigo y Eva, ¿verdad? Porque sabemos que la escritura no está escrito todo, es como un resumen de lo que pasó, ¿verdad? Ujú. Así que esto viene, da la intuición
de que el enemigo empezó a decir, ¿sabes por qué Dios te prohibió que comieras del árbol? Porque el día que comas, pues vas a ser como Dios. Así es que por eso te lo prohibió, porque Él no quiere tener rivales y por eso te prohibió a ti comer ese árbol. Así es que Eva dijo, oh, de verdad, ¿por qué Dios lo prohibió? Porque es el único que nos prohibió si se ve igual que los demás. Ujú. Eh, de hecho, ¿qué había de diferencia entre un árbol y otro? Había crecido, estaba en medio del jardín del Edén. Ajá. Es más, al ladito de ese árbol estaba el árbol de la vida, ¿verdad? Y así es que decía, ¿por cuál es la diferencia? Así es que no vio ninguna lógica, por eso nuestra mente muchas veces no coincide las cosas. Eso, viene, me voy a adelantar un poquito, por ejemplo, los antediluvianos, ¿verdad? O los personajes de Sodoma y Gomorra. Se dice que los de Sodoma y Gomorra cuando se levantaron, era un día común, igual el sol salía, Ujú. pero de repente llovió fuego del cielo. Eh, no es que haya pronósticos, no es que necesitamos ver un cambio, no. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Así es. Hermano, aquí vemos la introducción, el origen de la enseñanza sobre la inmortalidad natural del ser humano. Vemos aquí que se introduce el misterio, se introduce el ocultismo, porque le dice, tú vas a subir de esfera, vas a ser como Dios. O sea, en ti hay algo que nunca muere y esa mentira, porque Dios dijo, el día que comas, morirás. Y el diablo dice, no morirás. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Verdad? Uno dice, morirás, el otro dice, no morirás. Y hoy, tristemente, el mundo le cree al diablo porque hay esa creencia de que el ser humano nunca muere, que hay algo que queda vivo y por lo tanto aún en el infierno va a estar con vida por toda la eternidad quemándose. Entonces vemos que la sencillez del mensaje, el demonio viene y trae mucha confusión y misterio. Misterio que ahora pues está en todas las culturas, ¿verdad? Y que ha estado desde hace mucho tiempo, desde el principio. Sí, correctamente. Gracias, hermano Roberto. Sí, allí es donde vamos a irlo, está el origen, porque sí, el Señor dijo, morirás, y el enemigo dijo, no morirás. Y de ahí el poder del espiritismo, donde los muertos, después de muertos, pues viven y están vivos, y eso se da la creencia en todo lugar, así como dijo el hermano Roberto, en muchas culturas, eh, tantas cosas, pero ahí empezó el gran engaño, la gran mentira, no morirás. Cuando Dios había dicho morirás, el enemigo dijo no morirás. Gracias. Sí, y es interesante porque pues ya viene la celebración de Halloween, Día de Muertos, ¿verdad? Que se aproxima. Y es interesante notar que prácticamente en todas las culturas, ya sean culturas allá en medio de la selva, tienen esa creencia de que no mueren, de que hay algo y cada quien celebra la muerte de diferentes maneras, pero tienen la misma creencia. Hay algo que nunca muere y los tienen que cuidar para que no se los roben los espíritus malos y les tienen que velar allí y esconderlos y les ponen máscaras para que no los reconozcan los demonios. El caso de que por todos lados es un engaño. Sí, es correcto. Inclusive personas que han estado expuestas, vamos a decirlo, al espiritismo en sus diferentes formas, no les es fácil Ujú, salir de ello. ujú. He escuchado testimonios de personas que quieren dejar eso y dicen que en su cocina vuelan las ollas, los trastes, ruidos, cadenas, porque no lo dejan ir. Y pues ellos piensan ¿verdad? Los muertos, cuando son los ángeles que cayeron del cielo, los ángeles caídos. No Sí, solamente, hermano,
Ah, está en las culturas, está dentro de las iglesias, Sí, eso es. porque dentro de las iglesias que se dice que es el cuerpo de Jesucristo, Ah, todavía hay personas que le piden a los muertos, sí, todavía, y siendo que la Biblia tan clara que es una abominación a Jehová, porque eso, nada sabe. Ese eso es es. el engaño más grande que ha traído Satanás a la tierra, que hasta los mismos escogidos son engañados. Sí, sí, Es- imagínese, perdón, escuché una historia de un pastor colombiano, un pastor. Tenía su única hijita, que por cierto cuando nació tenía una forma de parálisis y tenía que usar ciertos aparatos para poder caminar. Y el pastor pues se consagró más a Dios, se dedicó más a Dios y una vez pues la niña murió y pues él no soportaba la idea de que su hija se fuera siendo una niña, ¿verdad? Y se dice la historia, esta fue una historia real, que una vez él estaba estudiando, ya la niña había muerto y, y de repente escucha los mismos pasos, el mismo clase de ruidos que usaba con esos instrumentos para caminar, los escuchaba y de repente la vio y no pudo soportar. Él sabía que era un engaño, pero era su impresión más grande y la aceptó como su hija. Eh, Estos, estos engaños serán tan fuertes, ¿verdad? Que tratarán de engañarnos de una o de otra forma y te dirán secretos que solo entre tú y la persona conocían, nadie más. Y te dirá, mira, ¿te acuerdas acá? O vamos a decirlo, ¿dónde enterramos el tesoro? Mira, ahí está, ta, ta, ta. Y entonces tú dices, no, pues tiene que ser, ¿quién más sabía de esto? Herma- Pero, Hermano, sí, nomás quiero compartir con ustedes algo que, hablando con Mari, una compañera de trabajo, de ajá, este, ella me dijo, he estado mirando los videos de Charlie Kirk, este muchacho que murió, dice, y estábamos yo y mi esposo viéndolos, dice, que estaban diciendo en esos videos, dijo que ya estaba en el cielo, pues que ya lo había agarrado Dios en el cielo. Y ella me dijo, el Héctor me dijo que los muertos no se van al cielo, sino hasta la venida de Jesús, dice, los muertos van a resucitar. Y dijo, lo aprendí con el hermano Cruz. Y me dijo ella, espero que te sientas orgullosa de Héctor, dijo, porque no se le olvidó lo que aprendió. sí, amén. Amén, amén. Gloria a Dios, Gracias, gloria a Dios. hermana. Quería comentar también, hay un engaño muy sutil que entra prácticamente en todas las iglesias. Se llama la meditación contemplativa, que tiene que ver, es un tipo de casi como yoga, que meditación está mezclado con espiritismo oriental, misticismo oriental que se ha introducido a todas las iglesias y pues prácticamente es poner la mente en blanco y según conectarse con Dios, pero en realidad son espíritus de engaño que están involucrados, ¿verdad? Entonces, son engaños muy sutiles que uno pues tiene que estar bien cimentados en la palabra para no ser engañados. Exactamente, gracias. Aquí podríamos espaciarnos mucho de muchas cosas importantes como las que están hablando ahora, ¿verdad? Pero vamos a continuar por el Amén. Ah, tiempo. disculpe, yo tengo una pregunta de lo que mencionó ahorita del pastor colombiano. Ajá. Ah, ¿qué quiere decir usted con que la aceptó como su hija si él ya sabía que su hija estaba muerta? Esa es la cosa. Por eso dice, nos advierte el Señor que aún a los escogidos tratará o engañará, aún, porque a veces el amor por nuestros hijos, pues ahora sí es lo más grande que podemos tener, vamos a decirlo así, humanamente hablando. Y es una historia que pasó. No sé exactamente más de ello, pero leí esa historia y digo, me impresionó. Es el único caso adventista que he escuchado. Sí, Probablemente, ajá, sí, perdón, hermano, cuando hermano Adán menciona que la aceptó como su hija, es que
que creyó cuando la miró que realmente era su hija, que no era el demonio. O sea, creyó, pues, creyó en lo que estaba viendo y dejó de creer en lo que dice la palabra, que los muertos están muertos. En esa manera fue que la recibió. No es que estuvo viviendo ahí, pero pues me imagino que se le aparecía de vez en cuando y eso, él creyó pues que en realidad sí estaba viva todavía. Ujú. Es, eso es. Gracias, muy amable, hermano Roberto. Bien, vamos a hablar un poquito más ahora de algunos otros engaños y vamos a ver el siguiente pasaje que tenemos por ahí. Ah, ok. Eh, ¿Alguien me lo puede leer? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, cuando te haya traído al faraón, y le digas todo lo que yo te mande, y hagas delante de él las señales que yo he puesto en tu mano, entonces él dejará ir al pueblo, y echaré en el corazón del faraón que deje ir al pueblo para que me sirva. Éxodo 7, 8 y 9. Amén. Amén. Siguiente pasaje. Y Moisés y Aarón fueron a Faraón e hirieron como Jehová les había mandado. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos y se volvió en serpiente. Entonces Faraón llamó a los sabios y a los hechiceros y los magos de Egipto por sus encantamientos. Hicieron también lo mismo con sus artes, porque echó cada uno su vara y se hicieron serpientes. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Amén. Amén. Bueno, aparte del hermano Roberto y la hermana Ingrid, me gustaría escuchar a alguien más. ¿Qué piensa de esto, de este pasaje que acabamos de leer? ¿Verdad? Lo resumo. Este, viene Aarón y Moisés y le dice, echa tu vara y se convierte en en una serpiente. Pero no era cualquier serpientita, ¿verdad? Era esa famosa serpiente La que cobra. una cobra, era el King Cobra, una cobra súper especial, ¿verdad? Y entonces ahora, pues Faraón manda a llamar a los hechiceros y hace lo mismo. ¿Alguien me puede decir eh, qué opinión tiene usted de este cuadro que acabamos de leer? Hermano, hablando del asunto este de la culebra, de la serpiente, la cobra era algo especial para los egipcios. Ujú, La traían arriba en la cabeza, en sus atuendos. Y, y yo me imagino que al poner esta serpiente, era algo llamativo para ellos porque era algo especial para ellos, era un símbolo. De manera que el engaño de Satanás fue que hicieron culebras ellos también. Satanás puede engañar a cualquiera, a ujú, cualquiera que no esté percibido, es engañado porque hay gente que le dice que es negro y dice no, no, es blanco, aunque ujú. sea negro. Y en Exacto. este caso, pues dijeron, no, pues no es fácil esto, los magos. Correcto, gracias. Gracias, hermano. Hermano, Sí, yo quería comentar algo también, sí, con que mucho. yo lo que veo aquí es la obediencia a Dios, ¿no? Porque Aarón obedece exactamente la instrucción de Dios y también veo aquí el poder de Dios contra el poder humano. Y como comentaba el Amén. hermano Ramón, de que el simbolismo, ¿no? De la serpiente que para los egipcios simbolizaba poder y protección. Entonces es como también Dios realiza no solamente un milagro, sino que también desafía directamente los símbolos de la autoridad del faraón, mostrando que su poder es superior. Muy Amén. bien, gracias. Gracias. También, Ahora, hermano, ajá, también yo me pongo a pensar, porque ya Moisés, o sea, cuando él hace todo lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Que hiciera lo de la serpiente, pero también al mirar que los otros también comienzan a hacer esas cosas, también como yo pienso como que te saca de onda
poquito, pero ya Venga. después, pues, la víbora que él hizo, pues se come a las otras. Pero yo pienso que también ahí el enemigo siempre trabajando, queriendo desanimar. Exacto. Y también Gracias. creo que también, perdón, creo que también ahí vemos el endurecimiento del corazón del faraón, ¿no? Sí. Como aunque, y ahora en día también pasa eso, aun cuando leemos la palabra, aunque ahí está escrito, ¿no? Todo, y aunque un milagro sea impresionante, pues no conmueve, ¿no? Como pasó ahí, que eso no conmovió al faraón. Ujú. Correcto, gracias. Ahora, la gran pregunta es, ¿eran reales las serpientes de los siervos de Faraón, de los hechiceros, o no? ¿Qué piensan eso? Exclusivamente eso. No eran reales, era un engaño, Eso. eran magos. Ujú. Sí, porque solamente Dios puede crear. Él simplemente hace copias que son que no son reales, ¿verdad? Él puede transformarse, como dice la Biblia, en ángel de luz, se puede transformar en un animal, pero en realidad no se convierte en animal, simplemente presenta la imagen, ¿verdad? Pero la serpiente de Moisés, esa sí era real porque Dios puede crear. Amén. Gracias. Sí, exactamente. El enemigo tiene ese poder de crear algo, vamos a decirlo, aparentar a nuestra vista que así es. Y Ujú. por eso no nos podemos guiar por lo que vemos, no nos podemos guiar por lo que escuchamos, por nuestros sentidos, porque el enemigo puede engañarnos con una facilidad, así como vamos a decirlo, el engaño de esa circunstancia, de que parecían serpientes, pero el gran principio es, como mencionaba el hermano Roberto, ningún ser creado puede crear, ningún ser creado puede crear, solo Dios porque es Dios. Él es el Amén. que da vida. Nosotros, al ser humano y a esta tierra, hablando, vamos a decirlo, de los animales, seres humanos y animales, Dios nos ha dado la capacidad, somos el único planeta del universo, que por cierto eso se va a terminar, somos el único planeta del universo en la cual podemos procrear, pero tampoco Amén. podemos crear nada. Ujú. Ahora, como dijo el Señor, cuando volvamos al cielo seremos como los ángeles, ¿verdad? Amén. Es- Así es que Sí, es un privilegio que Dios nos dio y que el enemigo hasta cuando él vio todo eso se quedó admirado. ¿Cómo es que Dios les dio ese privilegio al ser humano de reproducirse, de procrear? Es algo amén. lindo, hermoso. Usted lo puede ver en los hijos, cuando tienen, vamos, cuando tenemos hijos, cuando muchos tienen twins, inclusive en los animalitos, vamos a decirlo, si son gatos, vamos a decir, y si tienen cuatro, hay uno que se parece, por lo menos hay uno que se parece igualito a la mamá. Ingrid tiene como cuatro. Sí, vamos a regalar uno más. Entonces, hay otros y tienen, o sea, salen con características y uno cuando ve eso dice, qué maravilla de Dios, o sea, es algo único y especial, por eso siempre debemos de alabar a Dios a través de sus obras creadas. Por eso cuando contemplamos la naturaleza que da la revelación de Dios, debemos de alabar al Señor. Gracias, Señor, por tantas maravillas que ha hecho con nosotros los seres humanos, cosa que, que otros no tienen, privilegios no tienen, pero que Dios nos lo dio esa oportunidad maravillosa. Amén. Amén. Hermano, Sí, con cuestión de estos engaños, pues anda de moda que la persona se murió, fue al cielo y miró a Dios y miró todo allá lo que hay y regresó. Entonces, eso está de moda y mucha gente realmente lo cree, y, o sea, lo aseguran pues de que lo vieron, pero nuestra fe debe estar basada en la palabra de Dios. El Señor Jesús siempre dijo, escrito está, Amén. ¿verdad? es- Amén. Este, ah,
porque van a venir engaños poderosos en el futuro, según las escrituras nos advierten, y por eso debemos estar bien cimentados en lo que dice la palabra de Dios, no lo que vemos o escuchamos. Eso es. Gracias, hermano Roberto. Bien, vamos a pasar un poquito con los antediluvianos. Mire, fue un pueblo, vamos, ¿qué otro podemos llamarle? Un mundo antes del diluvio. Y había muchas personas, cientos de personas, porque, por ejemplo, Matusalén, que vivió 969 años, casi 1000 años, y otros grandes hombres, casi habían tenido contacto a través de, vamos a decirlo, de sus padres o sus abuelos, contacto directo con Adán y Eva, porque Adán y Eva vivieron 930 años y sabían y tenían mucha descendencia. Y cuando vino el diluvio, que fue en el año 600 de Noé, pues Noé tenía también muchísima familia. Y sin embargo, el gran engaño hizo que de esos cientos de miles, o no sé qué cantidad más, solo 8 entraran al arca. ¿En qué consistió ese gran engaño? ¿Por qué la razón? Si inclusive fueron los que le ayudaron a construir el arca y sin embargo no entraron al arca. Eh, Tenían la oportunidad, estaba la puerta abierta, se les hizo la invitación, es más, cada martillazo era un testimonio y sin embargo 8 entraron. Eso pues nos hace a nosotros temblar también porque muchos, como dice el Señor, muchos son los llamados y somos llamados y estamos en su iglesia porque hemos sido llamados, pero dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eh, Hermano, hay un engaño muy grande que existía en ese tiempo, existe hoy, existía en ese tiempo, en esa generación. El hecho de que todo mundo va al cielo. El que se muere, no, ya está, ya en la gloria, ya me está viendo. O sea, pues en realidad no tengo que buscar a Dios porque de todas maneras voy a ir al cielo, ¿no? Y, y entonces ellos también tenían esa creencia de que, de que Dios es bueno, Dios es amor y Dios te perdona y Dios te salva. Entonces, ese es un engaño que existe hoy entre, no nada más en el mundo, sino entre el cristianismo, ¿verdad? Platicaba con un pastor en una ocasión y nos decía, yo creo que al fin Dios va a salvar a todos, no se va a quedar nadie. Entonces, eso no tiene base bíblica, por eso debemos de tener mucho cuidado con todos estos tipos de engaños. Correcto, gracias. Hermano, Ajá, un comentario corto. sí, La Biblia dice que el periodo, ese tiempo, dice la Biblia, que Dios no estaba en el pensamiento de los hombres, de esa gente. Ellos iban a escuchar, pero Dios nunca estuvo en sus vidas. Es lo que sucede hoy. Mucha gente va a escuchar, pero Dios no está en su vida. No lo han puesto en sus mentes, en sus corazones. Y dice la Biblia que esa gente ni no estaba Dios en sus pensamientos y todo lo que hacían iba hacia el mal. sí. Muchas gracias, amado Ramón. Eh, Algo muy interesante, los antediluvianos no era gente, perdóname esa expresión, no sé qué otra expresión usar, pero era gente inteligente, en otras palabras, muy inteligente, demasiado inteligente. No necesitaban computadora, no necesitaban nada. Ellos tenían esa capacidad y cuando la gente preguntó, porque nunca había llovido, imagínense nomás, nunca había llovido y ahora Noé dice, va a venir un diluvio, va a caer agua de arriba del cielo. Pero si nunca ha pasado eso, y cómo creer una cosa así, así es que ¿qué hicieron la gente? Se confiaron más en lo que ellos tenían, en sus científicos, en la gente, entre comillas, conocedora de los tiempos y de las épocas, y se confiaron en lo que ellos dijeron. Y pensando en eso, yo pensaría de esta manera.
que los científicos, vamos a decirlo, hasta cierto punto tenían razón, porque no había nada, no había ninguna evidencia, no había nada, absolutamente nada, que algo así fuera a pasar, no había nada. Y nos preguntamos, ¿y por qué pasó entonces? Única y exclusivamente porque Dios lo dijo, así pasó. Esa es la Amén. única razón. No había nada. Ellos podían estudiar la historia exactamente, mediar, y no había ninguna razón para que hubiera un diluvio. No Ujú, había nada. Pero ese es el gran asunto. Cuando nosotros nos guiamos por la lógica, nos guiamos por el conocimiento, nos guiamos por tantas cosas, hay la proporción más grande de equivocarnos. Ellos se equivocaron y les costó la vida. Hoy por eso el Señor dice en su palabra, no por vista, no nos podemos guiar por nuestra vista, sino por fe. Y Amén. eso es lo Amén. que tenemos que desarrollar nosotros. Así es que todo ese mundo falleció por creer más a la gente que aparentemente conocía y sabía que a Ujú. la gente que Dios había puesto. Y la gente que a veces Dios pone, pues vamos a decirlo, no tiene la apariencia, no tiene la apariencia, es como del Señor Jesús. Y voy a adelantar un poquito con el pueblo judío, porque el pueblo judío se perdió, vamos a decirlo así, como nación, como pueblo de Dios. ¿Y qué pasó con ellos? El asunto es que ellos tenían la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y pues era su libro de texto, vamos a decirlo. Y llegó un momento en el cual ellos, debido a que eran subyugados por el pueblo romano, pues debido a esa situación, ellos se agarraban de las promesas, de las cosas que a ellos les convenía o que sus maestros hablaban. Y decían, cuando el Mesías venga, todos ustedes romanos van a ser echados al mar, porque Él viene como Dios poderoso. Y de repente, o sea, esos pasajes bíblicos eh, eh, los resaltaban más que los otros. Por ejemplo, en Isaías habla de que el Señor Jesús, el Mesías, el prometido, iba a venir y dice como raíz de tierra seca, sin parecer alguno, para que, para que no fueran atraídos por su hermosura, ¿verdad? Y esos pasajes pues los hacían a un ladito. No, no, no nos conviene hablarlo, no nos conviene decirlo. Y se guiaron por esa lógica y esa ética. Y de repente cuando Jesús viene, un ser humano con necesidades, un hombre pobre que había sido, ¿verdad?, carpintero, dicen, este es nuestro Mesías, este es nuestro Dios, ¿y cómo nos va a salvar a nosotros? Ujú. Entonces contrastaba con su lógica. Y por eso dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Y esa es la cosa que también no solamente pasa en el pasado, sino pasa en el presente y podemos estar incluidos en ellos, ¿verdad? Otra de las cositas, por ejemplo, cuando el hermano Roberto también tocó, lo tengo en el siguiente punto, a Jesús. Al Señor Jesús cuando estuvo en el desierto, 40 días y 40 noches en la tentación, viene el enemigo y lo prueba y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesús le dice, le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Amén. Y el enemigo pues le gustó eso y dice, ah, ok. Y entonces lo lleva al alerón del templo y le dice, Satanás, fíjese qué poder tenía el enemigo, ¿eh? Ujú. Lo trasladó, lo transportó y lo llevó al alerón del templo. Y le dijo, bien, arrógate abajo. Y ahora le viene con un escrito está, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Imagínense, con la misma escritura se la revierte y cómo el Señor Jesús, ¿verdad? Contestó eso. Pero al Señor Jesús le hicieron eso y él dijo en una expresión en otra ocasión,
Si a la leña verde hacen esto, ¿qué no harán con la seca? Y muchos de estos engaños vendrán, hermanos y hermanas, no solamente a través de los hombres de afuera, de la ciencia, sino vendrá de adentro, de los religiosos que aparentemente saben mucha Biblia, porque Satanás sabe mucha Biblia, y te va a decir, mira, pero aquí está escrito, Ujú. aquí está, aquí dice así. Y muchas de esas cosas, algunos detalles, hermanos, eh, no entra en nuestra lógica o aún en nuestro conocimiento y nos hace sondear y nos hace tambalear en nuestra fe. Por eso debemos de vivir de un escrito está y crecer en la fe. Por lo cual el Señor dijo, Amén. cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. En lugar de estar llenando nuestras vidas, no sé, de conocimiento de este mundo, porque somos peregrinos en esta tierra, estamos haciendo tesoros aquí en la tierra y nos olvidamos que vamos al cielo, que todo lo que está aquí en el cielo, en la tierra, pues tiene que desaparecer tarde o temprano. Y nosotros nos estamos enfocando en esto, estamos empeñados, poniendo todas nuestras fuerzas, toda nuestra visión y estamos perdiendo la visión como hijos de Dios, como llamados, como escogidos para el cielo. Y es una de las cosas que nos puede estar pasando en los engaños de Satanás, porque Satanás ha cambiado la lógica y muchas cosas. Y hoy, como dijo Roberto y otros hermanos, hoy solo te dice, solo cree esto y ya, no necesitas nada más. Pero dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Bien, Es, vamos al siguiente pasaje, perdón, porque ya estamos, no quiero terminar muy tarde. Yo lo leo. Ajá. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Pero cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Ujú. Siguiente pasaje. Ah, ok. A San lo Juan 1. suyo, ay, perdón. Chica, sigue, por favor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Correcto. Esa es la gran cosa. El Mesías que había sido esperado por siglos. Cada madre se consideraba que ser estéril era la maldición más grande, porque cada hijo, ¿verdad? Que era el primogénito, cada israelita tenía la esperanza de que podría ser el Mesías. Y cuando vino el Mesías, nadie lo esperaba. Se dice que cuando bajaron los ángeles para la gran noticia de que iban a ser el Salvador, el Redentor del mundo, vieron y no había nadie que estuviera esperando el Mesías. Todo el mundo estaba en sus asuntos, en sus negocios, en su conveniencia, ¿verdad? Todo menos en lo que deberíamos de estar. Y se dice que los ángeles ya estaban por retirarse. Cuando ven allá en las colinas de Galilea, ven por ahí que había unos pastores hablando del Mesías. Platicaban porque se pasaban en vela cuidando sus ovejas. Y a ellos les fue revelado que fueran a ver el Mesías que había nacido, el prometido de Israel. Y qué maravilla. Por eso nosotros, el Señor Jesús nos dice, orad y velad. Debemos de continuar en ese enfoque de espiritualidad, porque la sorpresa puede ser en cualquier momento y a veces pensamos solamente en que la sorpresa va a ser cuando el Señor venga, pero el asunto es que la gracia se cierra antes. Es lo que poco se habla y poco se predica, de que la gracia va a cerrarse antes. Y por eso el Señor Jesús mencionó estos pasajes It's 8 y o'clock. dijo, el que sea justo, siga siendo justo todavía.
El que es sucio siga ensuciándose todavía. Llegará un tiempo, así como los antediluvianos, que cuando se cerró el arca, se cerró la gracia, pero todavía hubo un tiempo, no llovió durante 7 días. Y ellos no sabían que ya prácticamente su salvación había sido decidida. Así que cuando la gracia en el cielo se cierra y el Señor hable y diga, hecho está, ya habrá terminado todo, pero seguiremos la vida como si nada, como si todo estuviera normal, pero ya el asunto se decidió. Por eso el Señor dice, si hoy oís mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por una Amén. parte, y por otra, no sabemos si mañana vamos a vivir, no sabemos las circunstancias. El Señor a algunos les permitió vivir y a otros morir, como el caso, ¿verdad? Vamos a decirlo, los tres amigos de Daniel y Daniel. El Señor los salvó, pero no fue el caso del profeta más grande que hubo en la tierra. ¿Quién fue? Juan el Juan el Bautista. Gracias, hermano. Y sin embargo, él no se le permitió vivir. Fue encarcelado y le cortaron la cabeza, vamos a decirlo. Ujú. Así es que nosotros siempre decimos, bueno, si Dios está conmigo, pues me va a salvar de esto al otro. No, precisamente. Por eso Dios nos llama y nos manda hoy aprovechar nuestro tiempo, hoy de redirigir, no solamente ocuparte plenamente en tus negocios, sea cual fuere, sino ver y tener nuestra mirada contemplando el cielo, porque nuestro Redentor viene pronto. Amén. Muchas gracias. Amén. Hermano, un comentario rapidito aquí en San Juan 1:11 dice, a los suyos vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Eso sucede en este tiempo porque el entretenimiento cada vez es más adictivo. Veo el Facebook, es impresionante ahora cómo lo ha diseñado para que sea más adictivo, más efectivo en el entretenimiento. El teléfono, los niños ya de 1 año los traen, se los dan para que se entretengan, pero es impresionante, cada vez es más difícil alejarse de ese entretenimiento que es pura diversión y no nos conecta con el cielo, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús dice en Mateo 28:20, la última parte de ese versículo dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él cumple, pero ¿será que nosotros estamos con Él? Yo creo eso que debemos analizarlo cada uno de nosotros. Ujú. Correctamente. Solo por preguntarle a nuestra hermana el último pasaje que No, tenía, hermana. todavía falta uno y es todo. Falta uno. Ah, ok. Ok, póngalo y con eso cerramos. Dice así, otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Exacto. Amén. Y el vino de Babilonia, pues tiene que ver con todos esos engaños que se han tenido y que estamos teniendo en la actualidad. Por ello, hermanos, necesitamos guiarnos por un escrito está. Y gracias a Dios sé que muchos de ustedes, hermanos y hermanas, buscan a Dios con todo el corazón. Y es lo que me hace unirme a ustedes, con ese pueblo, con esas vírgenes prudentes, vamos a decirlo, que estamos esperando al Señor y lo estamos buscando. Eso tiene que modificar nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestro modo de ser, porque el carácter es lo único que vamos a llevar al cielo. Amén. Así es que sigamos en la lucha a pesar de las circunstancias que vivamos con nuestros hijos, que vivamos con nuestro esposo, esposa, con nuestras familias. El enemigo va a hacer todo lo posible para que usted no continúe, para que usted se desanime, así como quiso desanimar a tantos hombres y mujeres de Dios en el pasado, así como se le presentó la situación a Elías y a tantos hombres de Dios y mujeres, se nos presentará a nosotros ahora aún mayor, porque eso lo dijo el Señor Jesús, que iba a venir una situación peor que nunca se ha pasado como la podemos pasar nosotros. Así es que marchemos bajo esa visión,
aferrémonos a Dios con todo el corazón y que seamos de ellos el cual el Señor nos está guiando y dirigiendo cada día y cada momento de nuestra vida. Amén. Hermanito, si quiere despedirnos con una oración. Correcto, con mucho gusto. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre nuestro, muchas gracias por el tiempo de oportunidad que nos ha dado, Señor, que nos está Amén. dando. Ayúdenos, Señor, a no perder nuestra visión en la vida. Ayúdenos, como dice su palabra, redimiendo el tiempo, porque los días son malos, Señor. Amén. Tantas situaciones que el enemigo está poniendo trampas y nosotros no nos damos cuenta. El engaño que hay será igual como en el pasado y con mayor escala, Señor, pero pedimos su misericordia, pedimos su amor, que usted nos levante y que haga una cosa en nuestras vidas, Señor, que nos dé un corazón para amarle, amado Dios. Y Amén. como dice su palabra, eh, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ayúdanos, Señor, a amarle a usted porque amando a usted, Señor, vamos a decirlo, lo tenemos todo, porque usted es todo para nosotros. Fuera de Amén. usted no hay nada. Por eso pedimos su fuerza y su poder, amado Dios. Quiero rogar por cada uno de sus hijos en este momento que estamos en esta cadena de oración, a través de este enlace del Zoom, Señor, que le bendigas, que le sostengas en sus luchas, sus preocupaciones, sus tensiones, la situación que están pasando, amado Dios, que usted, que así como a Job, Señor, que introdujimos al principio, Job sentía que estaba siendo probado y que él sentía que todo lo estaba haciendo usted, pero era el enemigo que estaba haciendo todo eso detrás. Pero él dijo, aunque él me matare, aún, aún de todo lo que puede pasar, queremos estar con usted, Señor. Pedimos Amén. su bendición en esta noche, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén.